Elena. La ventana del segundo piso todavía tiene polvo. El grito agudo de mi suegra resonó por toda la mansión. Mis manos, agrietadas por los productos de limpieza, temblaban mientras subía la escalera de servicio con el paño y el limpiador de vidrios. Ya voy, señora Isabella, respondí suavemente, tratando de mantener la compostura. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que terminaría limpiando la mansión de mi suegra como una sirvienta, me habría reído. Pero aquí estaba yo, Elena Martínez, viuda a los 32 años, reducida a ser la empleada doméstica de la mujer que siempre me despreció. Date prisa, tengo invitados importantes esta noche, ordenó Isabella, ajustando su collar de perlas mientras me observaba con desdén. Mi mente viajó al día en que todo cambió. Marco, mi esposo, había muerto repentinamente en un accidente automovilístico hace 3 meses. Todavía recuerdo estar sentada en el hospital, devastada, cuando Isabella apareció con sus abogados. Como no tuvieron hijos y no hay testamento, la mayor parte de los bienes de Marco vuelven a la familia. Después de todo, él era mi único hijo, declaró con una sonrisa cruel. Pero soy generosa. Puedes seguir viviendo en la mansión, si trabajas para ganarte el sustento. En ese momento de vulnerabilidad y shock, firmé los papeles que ella puso frente a mí. No fue hasta semanas después que me di cuenta de que había renunciado a todos mis derechos sobre los bienes de Marco. Elena, ¿estás soñando despierta otra vez? La voz de Isabella me devolvió al presente. Los baños del primer piso necesitan limpieza también. Y no olvides preparar los aperitivos para esta noche. Mientras limpiaba mecánicamente, recordé los buenos momentos con Marco. Nos habíamos conocido en la universidad, yo estudiando literatura, él arquitectura. Nos enamoramos a pesar de la diferencia de clases sociales. Marco nunca le prestó atención a las protestas de su madre sobre mi origen humilde. Tu hijo podría haberse casado con cualquier heredera, pero eligió a esta, profesora de secundaria, solía quejarse Isabella en las cenas familiares. Marco siempre me defendía. Mamá, amo a Elena por quien es, no por su cuenta bancaria. Pero ahora Marco no estaba aquí para defenderme, y su madre finalmente tenía el control que siempre deseó. El timbre de la puerta principal me sobresaltó. Elena. La puerta, gritó Isabella desde su estudio. Abrí la puerta para encontrarme con Lucía, la mejor amiga de Isabella. Oh, la viuda, dijo con una mueca de disgusto, entregándome su abrigo de bisón como si fuera una percha. Las risas de las dos mujeres llegaban desde el estudio mientras preparaba el té y los bocadillos que Isabella exigía tener siempre listos. Entonces finalmente la pusiste en su lugar. La voz de Lucía era claramente audible. Por supuesto, respondió Isabella con satisfacción. Siempre supe que esa cazafortunas no merecía a mi Marco. Ahora está donde pertenece, sirviendo a sus superiores. ¿Y los documentos? Todos firmados y legalizados. Renunció a cualquier derecho sobre la fortuna de Marco. La tonta estaba tan devastada que ni siquiera leyó lo que firmaba. Sus risas crueles me hicieron temblar las manos, derramando algo de té en la bandeja de plata. ¿Pero qué hay del otro asunto?, preguntó Lucía en voz baja. ¿El del banco en Suiza? SHH, siseó Isabella. Eso está bajo control. Marco nunca le contó sobre esas cuentas, y pretendo mantenerlo así. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuentas en Suiza? Marco nunca las había mencionado. Elena, ¿dónde está ese té? El grito de Isabella interrumpió mis pensamientos. Mientras servía el té, noté algo extraño. En el escritorio de Isabella había un sobre con el logotipo del banco privado donde Marco solía trabajar. Apenas pude distinguir las palabras testamento y confidencial, antes de que Isabella lo cubriera rápidamente con otros papeles. Ya puedes retirarte, espetó. Y asegúrate de que el jardín esté presentable para esta noche. Vendrá el abogado de la familia. Esa noche, mientras limpiaba el jardín bajo el calor sofocante, vi llegar varios autos lujosos. Isabella estaba organizando una de sus frecuentes reuniones sociales, donde presumía su riqueza y poder. Entre los invitados, reconocí a Alberto Vega, el abogado familiar que había manejado los papeles después de la muerte de Marco. Pero había otro hombre, uno que nunca había visto antes, que llevaba un maletín con el mismo logotipo que había visto en el sobre del escritorio. Elena. La voz de Isabella cortó el aire. Necesitamos más hielo en el bar.
Mientras me apresuraba hacia la cocina, escuché fragmentos de conversación entre Isabella y Alberto. ¿Está segura de que ella no sabe nada?, preguntó Alberto en voz baja. Completamente, respondió Isabella. Marco nunca confió en ella lo suficiente para contarle sobre las cuentas importantes. Era solo una aventura que se convirtió en matrimonio por lástima. Sus palabras me dolieron más que cualquier trabajo físico que me hubiera hecho hacer. Marco y yo habíamos estado casados por 5 años. ¿Realmente había secretos tan grandes que nunca compartió conmigo? Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y terminé de limpiar, me senté en mi pequeña habitación en el área de servicio. Solía dormir en la suite principal con Marco, pero Isabella la había convertido en su sala de meditación después de su muerte. Mientras miraba la única foto que me quedaba de Marco y yo en nuestra boda, noté algo que nunca había visto antes. En el bolsillo de su traje sobresalía un pequeño sobre azul, el mismo color que el sobre que había visto en el escritorio de Isabella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Podría ser? Un golpe en mi puerta me sobresaltó. Era María, la cocinera que había trabajado para la familia durante décadas. Elena, necesitas ver esto, susurró, entregándome un pequeño papel doblado. Lo encontré entre los documentos viejos que la señora Isabella me pidió quemar hoy. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. Era una nota escrita con la inconfundible letra de Marco. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Hay cosas que necesitas saber. Busca al abogado Carlos Mendoza. Él tiene todo preparado. Con amor eterno, Marco. ¿Quién es Carlos Mendoza?, pregunté a María. El hombre nuevo que vino hoy con el maletín, respondió en voz baja. La señora Isabella parecía muy nerviosa cuando llegó. De repente, las piezas comenzaron a encajar. El sobre en el escritorio, la conversación sobre cuentas secretas, el nerviosismo de Isabella. Elena, María tomó mis manos entre las suyas. Marco era como un hijo para mí. Lo vi crecer. Y sé que te amaba más que a nada en este mundo. No dejes que Isabella te convenza de lo contrario. Asentí, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Por primera vez en meses, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi corazón. Mañana temprano tengo que ir al mercado, continuó María. La oficina de Carlos Mendoza está a solo 2 cuadras de allí. Mientras me acostaba esa noche, podía escuchar a Isabella en el piso de arriba, riendo por teléfono probablemente con alguna de sus amigas. Pero ya no me sentía derrotada. Marco había dejado un plan, y yo iba a descubrir cuál era. La primera parte de mi historia como sirvienta estaba por terminar. Lo que no sabía era que el verdadero giro estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno de Isabella. El café está frío, se quejó mientras revisaba su teléfono. Y necesito que limpies el ático hoy. Quiero vender algunas antigüedades de Marco. Sentí un dolor en el pecho al escuchar cómo hablaba de las pertenencias de su propio hijo, pero me mantuve en silencio. Tenía otros planes para hoy. María irá al mercado, continuó Isabella. Tú te quedas aquí. Hay mucho que hacer antes de la reunión de esta tarde con los inversores. Mi corazón se hundió. Pero María, que estaba en la cocina, me guiñó un ojo discretamente. Señora Isabella, intervino María, necesitaré ayuda con las compras. Son muchas cosas para la cena de esta noche. Isabella suspiró dramáticamente. Bien, llévate a Elena. Pero regresen antes del mediodía. En el camino al mercado, María me explicó el plan. La oficina de Carlos Mendoza abre a las 9. Te dejaré allí mientras hago las compras. Tienes 1 hora. La oficina resultó ser un edificio elegante en el centro de la ciudad. Con el corazón latiendo fuertemente, me presenté en la recepción. Soy Elena Martínez, viuda de Marco Rodríguez. La recepcionista me miró con reconocimiento. El señor Mendoza la está esperando. Carlos Mendoza resultó ser el mismo hombre del maletín de la noche anterior. Su expresión era seria pero amable. Por fin nos conocemos, señora Martínez. He estado intentando contactarla desde el fallecimiento de su esposo, pero su suegra insistía en que usted no quería ver a nadie. Usted sabía que vendría. Marco me dejó instrucciones específicas, respondió, sacando un sobre azul de su caja fuerte.
Este es el verdadero testamento de su esposo, firmado y notariado 3 meses antes de su muerte. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La primera página era una carta personal. Mi amada Elena. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han cumplido. Conozco a mi madre, y sé exactamente cómo intentará manipular la situación si algo me sucede. Siempre supe que ella nunca te aceptó, no por quien eres, sino por lo que representas. Alguien que me amó por mí mismo, no por el apellido Rodríguez o nuestra fortuna familiar. Durante años, he estado preparándome para protegerte. Las cuentas en Suiza que mi madre tanto codicia fueron transferidas a tu nombre hace meses. También he establecido un fideicomiso que te garantiza el control total de mis empresas y propiedades. Pero hay algo más que necesitas saber. La mansión donde ahora vives como sirvienta, nunca perteneció a mi madre. Es parte de mi herencia personal, heredada directamente de mi padre. Mi madre solo ha sido una inquilina todos estos años, aunque ella cree que es la dueña. Te amo, Elena. Y confío en que sabrás manejar todo esto mejor que yo. Siempre tuyo, Marco. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Carlos me explicaba los detalles legales. Marco había sido más astuto de lo que cualquiera imaginaba. Cada documento que Isabella me había hecho firmar era legalmente nulo, ya que los bienes ya habían sido transferidos a mi nombre meses antes. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, secando mis lágrimas. Marco dejó instrucciones específicas para este momento también, sonrió Carlos. ¿Le gustaría seguirlas? Esa tarde, regresé a la mansión con María, quien no podía ocultar su sonrisa. Isabella estaba en el salón con sus inversores cuando entramos. Por fin. ¿Dónde está el vino que pedí?, demandó. Lo siento, señora Isabella, respondí con calma, pero ya no trabajo para usted. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Qué dijiste? En ese momento, Carlos Mendoza entró al salón, seguido por 2 oficiales de policía y un grupo de ejecutivos bancarios. Señora Isabella Rodríguez, anunció Carlos, estoy aquí para presentar oficialmente el testamento de Marco Rodríguez y ejecutar sus disposiciones. ¿Qué? Yo ya me encargué de eso. Isabella se puso de pie, su voz temblando. Alberto manejó todo. Me temo que Alberto solo manejó los documentos que usted fabricó, respondió Carlos. El verdadero testamento ha estado en mi custodia todo este tiempo. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Isabella mientras Carlos leía el testamento. Cada palabra era un golpe a su fachada de control. La mansión, las empresas, las cuentas en Suiza, todo estaba a mi nombre. Pero había más. Marco había documentado años de malversación de fondos por parte de Isabella, usando empresas fantasma para desviar dinero. No, no puede ser, susurró Isabella, colapsando en su sillón favorito. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad, anuncié, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Puede llevarse sus efectos personales, pero todo lo demás se queda. No puedes hacerme esto, gritó. Soy su madre. Una madre que convirtió a la esposa de su hijo en sirvienta, intervino María. Marco lo sabía todo, señora. Por eso tomó precauciones. Los inversores se retiraron silenciosamente, mientras los oficiales comenzaban a revisar los documentos relacionados con el fraude financiero. Elena, Isabella de repente cambió su tono a uno suplicante, podemos arreglar esto. Eres una buena persona, sé que no me dejarías en la calle. La miré, recordando cada humillación, cada palabra cruel, cada momento en que había intentado convencerme de que Marco no me amaba realmente. Tiene razón, soy una buena persona, respondí. Por eso le permitiré quedarse con su departamento en la ciudad y una pensión mensual modesta. Es más de lo que usted hubiera hecho por mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La mansión fue renovada, eliminando los recordatorios de mi tiempo como sirvienta. María aceptó quedarse, pero ahora como ama de llaves bien pagada y respetada. Isabella se mudó a su departamento, donde ocasionalmente la veía en eventos sociales, reducida a susurrar chismes sobre cómo su nuera sirvienta le había robado todo. Pero ya nadie le creía. Las empresas prosperaron bajo mi dirección, guiada por los consejos que Marco había dejado y el apoyo de Carlos Mendoza. Establecí una fundación educativa en memoria de Marco, ayudando a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad. Un año después,
Mientras ordenaba el antiguo estudio de Marco, encontré una última carta. Elena. Si estás leyendo esto, significa que has superado la prueba más difícil. Sabía que lo harías. Tu fuerza no está en tu origen o tu cuenta bancaria, sino en tu corazón. Espero que hayas manejado todo con la gracia y dignidad que siempre te caracterizó. Y espero que mi madre haya aprendido que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o su cuenta bancaria. Te amaré siempre, Marco. Guardé la carta junto con la foto de nuestra boda. Marco había planeado todo, no por venganza, sino por justicia. Y yo había honrado su memoria de la mejor manera posible, siendo fiel a quien era, incluso cuando me obligaron a ser una sirvienta. Isabella nunca se disculpó, pero a veces, cuando la veo en eventos sociales, noto como su mirada se suaviza cuando hablo de Marco o de los proyectos de la fundación. Quizás, después de todo, algo ha aprendido. En cuanto a mí, ya no soy la viuda que limpia ventanas ni la heredera que tomó el control. Soy simplemente Elena, la mujer que Marco amó y en quien confió hasta el final. Y eso es más que suficiente.